Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la histología del aparato reproductor femenino. Vamos a comenzar recordando de que el aparato reproductor femenino pues va a estar compuesto por lo que son órganos externos y órganos internos. Los órganos internos van a estar contenidos dentro de la cavidad pélvica. Estos incluyen los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. Los órganos externos o estructuras externas pues van a formar lo que es la vulva y van a incluir el monte de pubis, los labios menores, los labios mayores, el clítoris, el vestíbulo vaginal, el himen y también el meato uretral externo. En el estudio del aparato genital femenino vamos a ver también lo que es las glándulas mamarias, porque tienen una relación funcional hormonal con este sistema. Vamos a comenzar hablando de la histología de los ovarios. Los ovarios son órganos que tienen dos funciones, la gametogénesis y la esteroidogénesis. Gametogénesis es la producción de gametos viables femeninos y la esteroidogénesis es la producción de hormonas, los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos promueven la maduración de todo este sistema y la progesterona prepara para el embarazo, o mejor dicho, para la implantación y luego el desarrollo del feto. Bueno, del embrión y posteriormente del feto. Estructuralmente, los ovarios se van a dividir en lo que sería una corteza y una médula. Y pues van a estar revestidos por una cápsula. Comencemos viéndolos de externo a interno y hablemos un poco de esa cápsula. Entonces, esa cápsula va a tener dos capas. Una que es el epitelio germinal, que también recibe el nombre de epitelio mulleriano, o epitelio germinativo también. Y la otra es la túnica albugínea, que es simplemente un tejido conectivo denso irregular. El epitelio mulleriano es un epitelio cúbico simple y nosotros lo vamos a ver en las placas porque se identifica bastante fácil. Vemos estas células cúbicas con este montón de núcleos en una sola línea. Y pues vamos a ver también bueno, simplemente eso, una capa de epitelio cúbico simple. Debajo vemos la túnica albugínea, que es esta que tenemos acá, que es un tejido conectivo denso irregular, se ve eosinófilo por la presencia de colágeno. No hay que confundir lo que es la túnica albugínea con el estroma ovárico, que eso ya forma parte de la corteza. Entonces, en la corteza lo que nosotros vamos a encontrar son dos cosas. Los folículos, que son como tal la unidad morfofuncional del ovario, y el estroma. Que el estroma es un tejido conectivo que luego se especializa y va a tener que ver con la producción de hormonas. La corteza se identifica porque es una región más basófila del ovario. Entonces fijémonos aquí, toda esta región se ve más basófila y aquí es donde encontramos nosotros a los folículos como tal. Luego tenemos la médula, que es una región más clara, más eosinófila, donde lo que tenemos son tejidos conectivos laxo areolar y vemos la presencia de vasos sanguíneos. Aquí hay venas, arterias y nervios. Y son los que van a servir para nutrir el ovario. Se van a encontrar en la región más central, mientras que la corteza se encuentra más periférica. Los folículos pues los vamos a ver como estas estructuras redondas que son bastante variables porque pasan por diferentes estadios de desarrollo que ya los vamos a mencionar. ¿Okay? Entonces en la corteza hay folículos en diferentes estadios del desarrollo. Estroma interfolicular o estroma ovárico, que simplemente es el tejido conectivo que rodea los folículos, y en la médula hay un tejido conectivo laxo que contiene vasos sanguíneos y nervios. Hablando un poquito más de detalle de la cápsula del ovario, nosotros vamos a ver el epitelio, aquí toda esta región, un epitelio cúbico simple, y debajo la túnica albugínea, que sería más o menos esta región. Entonces, el epitelio mulleriano tiene una peculiaridad y es que se está regenerando constantemente. Recordemos que cada vez que hay una ovulación, este epitelio se tiene que romper para que salga el ovocito. Entonces, bueno, para que salga el ovocito. Entonces, como se tiene que romper y está regenerando, es susceptible a mutaciones y es, de hecho, el sitio donde se originan el 70% de los cánceres de ovario. Y es algo que pues vale la pena mencionar. Este epitelio antes se creía que de aquí venían las células germinales, por eso se quedó el nombre de epitelio germinal. Luego se descubrió que no, que simplemente es un derivado del peritoneo, pero tiene relevancia clínica por este detalle de aquí.
Bueno, luego tenemos la túnica albuginea, que en realidad no es tan relevante, solo es tejido conectivo denso y regular, y en conjunto forman la cápsula. Ahora hablemos de los folículos ováricos como tal. Los folículos pasan por distintos estadios de maduración y de hecho es una minoría los que en sí pasan por todos los estadios. De 700.000 ovocitos que tiene una mujer al nacer, solamente 400 llegan a madurar. Empiezan a madurar ahí por la pubertad y solo 400 completan ese ciclo de maduración. ¿Qué pasa con el resto? Pasan por un proceso de atresia folicular. Y la atresia es básicamente la atrofia de esos folículos y su posterior cicatrización o reabsorción. Simplemente desaparece. Hay diferentes maneras de dividir los estadios de desarrollo. Recordemos que esto es un proceso gradual. Entonces diversas literaturas lo manejan diferente. Aquí lo vamos a manejar en 5 estadios del desarrollo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar viendo el primero, que son los folículos primordiales. Los folículos primordiales o en reposo son aquellos que todavía no han empezado su desarrollo. Entonces estos no están madurando. ¿Okay? Entonces, estos son prácticamente la reserva ovárica. Son muy abundantes, pero eso no significa que todos sean como estén en desarrollo. Vamos a ver que primero que todo están bien periféricos. Entonces si se fijan, aquí está la cápsula y justo debajo tenemos a los folículos primordiales. Y eso es algo importante en cuanto a su identificación. Vamos a ver que se componen de un ovocito primario, que va a ser esta célula grande que vemos aquí en el centro, que tiene por lo general un núcleo con nucleolos prominentes. Y pues va a estar rodeado por células foliculares, que estas son un epitelio plano simple, que serían pues prácticamente estas células de aquí. Las podemos ver, son células planas, que también reciben el nombre de células foliculares. ¿Ok? Entonces estas son las células foliculares. Son un epitelio escamoso, un epitelio plano simple. Vamos a ver algunas peculiaridades del folículo primordial que solo se ven en microscopía electrónica, o ahí es donde se ven mejor, que son el cuerpo de Balbiani, que es simplemente es simplemente el aparato de Golgi de ese ovocito primario, y lo que son las laminías anulares. Laminías anilladas o anulares, que son restos de la envoltura nuclear de ese ovocito primario. Y pues son inclusiones que se ven dentro del citoplasma y que ayudan a su identificación, pero a nivel de microscopía electrónica. ¿Ok? Entonces esas son las características básicas del folículo primordial. Si nosotros lo vemos en placas, pues vamos a ver algo así. Vemos que hay un montón. Aquí está la cápsula, entonces están bien cercanos a la cápsula. Están muy juntos y si nos fijamos en las células foliculares que rodean cada ovocito, son células planas. Aquí las vemos. Es un epitelio plano simple, se cumple la regla. Si nos fijamos en los núcleos, casi todos tienen nucleolos prominentes, si no es que varios nucleolos prominentes, y es como algo bien característico. Estas de aquí en particular hasta parecen ojos, de cómo se nota ese nucleolo. Ok, entonces aquí tenemos otras placas donde el ovocito que se va a ver como colapsado, entonces se ve como chiquito aquí el ovocito. Pero siempre vemos esas células foliculares escamosas, que son cosas como muy características. Y lo otro es el tamaño. Si nos comparamos con el resto de los folículos, vamos a ver que son muy pequeños. Aquí, el resto del tejido que vemos aquí conforma el estroma. Entonces recordemos que el estroma es el tejido conectivo interfolicular, o sea que está en medio de todos los ovarios. De todos los folículos ováricos y de la corteza ovárica. Pasamos al siguiente estadio del desarrollo, que es el folículo primario. Este se subdivide en el folículo primario unilaminar y el folículo primario multilaminar. Hablemos primero del unilaminar. Aquí estas células foliculares pues ya empezaron a crecer y se ven cúbicas o incluso cilíndricas. Vemos estas de aquí. Entonces son una capa de epitelio cúbico simple. Vemos los núcleos que todos van en una línea, son centrales, entonces por eso es un epitelio cúbico. El ovocito aquí creció, ya empezó a desarrollar. Precisamente en esta etapa
los folículos empiezan a madurar. Es una maduración lenta, pero ya empezaron. Se va a empezar a organizar lo que es la zona pelúcida. Todavía no se ve al detalle, necesita llegar a las 40 micras para verse a nivel de microscopía óptica, pero vamos a hablar un poquito de cómo está compuesta. Está compuesta por las glucoproteínas ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4. Entonces, estas glucoproteínas son receptores del espermatozoide e inician lo que es la reacción acrosómica. Estas proteínas evitan, bueno, una vez que ocurre la reacción y que ya el ovocito se une con el espermatozoide, estas proteínas se alisan, o sea que se destruyen. Y eso evita que ese ovocito sea fecundado una segunda vez. Entonces impide la doble fecundación, que es una función muy importante de la zona pelúcida como tal. Y vamos a ver cómo se ve un poco más a detalle. Entonces, bueno, ya en el folículo primario multilaminar, estas células foliculares empezaron a dividirse y vamos a ver que se empiezan a estratificar. Aquí no se ve tan claramente, pero podemos ver que hay varias capas de núcleos, unas 3, 4 capas de estas células foliculares. Estas células foliculares pues cambian de nombre y pasan a llamarse células de la granulosa. Son prácticamente un epitelio cúbico estratificado. Algo interesante que podemos mencionar es que hasta el momento hemos visto que casi todos los órganos, y luego van a ver que incluso los testículos tienen una barrera. Hay una barrera hematotesticular, así como hay una barrera para un montón de órganos. En el caso de los folículos ováricos no hay una barrera hematofolicular, entonces estas están en conexión con la sangre. Vamos a ver que empieza el estroma a organizarse y formar algo que es la teca. Entonces, si nos fijamos aquí, hay como una zona donde el estroma está como circunferencial a las células foliculares. Entonces, aquí está prácticamente la membrana basal. Entonces, todo esto es la membrana basal de esas células de la granulosa o células foliculares que ya están madurando más. Y justo debajo vemos este estroma que va en este sentido, que está rodeando esa membrana basal. Entonces, todo ese estroma conforma, sería prácticamente esta capa de aquí, conforma la teca. Aquí no se alcanza a apreciar tan bien, pero la teca se va a dividir en lo que es la teca interna y la teca externa. La teca interna está compuesta por células más o menos cúbicas que tienen función endocrina, porque son sensibles a LH y van a producir andrógenos. Entonces, los andrógenos son las hormonas sexuales masculinas. Pero ¿por qué se producen aquí en la teca? Porque esos andrógenos que se produzcan aquí van a pasar a las células de la granulosa. Y en la granulosa hay una enzima que se llama la CYP19 aromatasa o simplemente aromatasa. La aromatasa lo que hace es que convierte esos andrógenos a estrógenos. Entonces es prácticamente la que produce estrógenos. ¿Ok? Entonces por eso es importante. De esta manera es que se producen estrógenos. Algo que vale mencionar también es que esta enzima aromatasa es sensible a lo que es la FSH o hormona estimulante de los folículos. Entonces, la LH estimula la producción de andrógenos, estos andrógenos pasan a las células de la granulosa y la FSH estimula que se conviertan a estrógenos y por lo tanto que se produzcan más estrógenos. Esa es como la idea funcional de este folículo a medida que se va desarrollando. Producir más estrógenos. El folículo que produzca más estrógenos va a ser el folículo dominante y va a ser el que pase por el proceso de ovulación. Entonces estos folículos prácticamente empiezan a competir. Algo que también podemos ver a nivel de identificación es que el ovocito ya creció mucho. Fijémonos dónde está el núcleo, fijémonos dónde está el citoplasma de este ovocito. Es bastante más grande que como inició. Aquí lo podemos comparar con un folículo primordial que tenemos aquí al lado. Cómo cambia de tamaño. Otra cosa que nosotros vamos a poder ver aquí es la zona pelúcida. Fijémonos en esta capa de aquí. Es una capa ya más gruesa
que en este caso se ve eosinófila, pero como tiene muchas glucoproteínas, se miraría mucho mejor con lo que es la tinción de Paz. Y ya pues aquí se empieza a organizar bastante bien. Entonces, cosas que identificaron el folículo primario multilaminar, pues serían las tecas, que ya se empiezan a aparecer, las células de la granulosa, que ya empiezan a aparecer, la zona pelúcida, que ya se alcanza a ver bastante bien, el ovocito primario, y algo que sí vale mencionar es que estas células de la granulosa pues tienen unos espacios entre sí, pero no hay como lo que vamos a ver después, que es el antro, que son como unas lagunas en medio de esas células de la granulosa, que ya me dicen que ese folículo ya no solo es primario. Bueno, sí, no recuerdo si lo mencioné, pero las tecas se dividían en interna y externa. La teca externa es simplemente un tejido fibroso, hay fibroblastos y músculo liso. Sirve más para proteger ese folículo ovárico y prácticamente para aislarlo hasta cierto punto, porque no es una barrera como tal. Bien, entonces aquí vemos dos imágenes muy interesantes donde se ven tanto un folículo unilaminar, un folículo primario unilaminar, porque está rodeado por una sola capa de células, que en este caso se miran más cilíndricas que cúbicas, pero ya sabemos que es un epitelio cúbico simple. Vemos el ovocito que se ve bastante desarrollado con su núcleo bastante prominente. Y vemos alrededor, si nos fijamos aquí, está prácticamente la membrana basal de ese epitelio cúbico simple. Y debajo hay unas células aquí. Esas empiezan a ser células de la teca. En este caso sí se alcanza a ver que estas son células cúbicas, entonces son células de la teca interna. Pero todavía no están tan desarrolladas. En este folículo de aquí, que ya es multilaminar, el ovocito se ve bastante feo, la verdad, no se ve tan claramente, pero sí se ven muy bien los diferentes estratos. Vemos aquí un montón de células, una encima de otra. No es que se ven como súper divididas, vemos que el estrato está ahí como mezclado, pero ya estas son células de la granulosa. Vemos aquí en la parte más basal, donde estaría prácticamente la membrana basal, y vamos a ver también que está rodeado por una capa bastante gruesa que es más o menos circunferencial a esta, y esa sería la teca. Las células más proximales al ovocito pues se van a ver así, más cúbicas, y las más distales se ven como más parecidas a fibroblastos, porque precisamente son fibroblastos, nos podemos fijar en los núcleos. Estas más próximas forman la teca interna, y ya sabemos que estas producen andrógenos, y las células de la granulosa pues tienen enzima aromatasa que convierte esos andrógenos a estrógenos. Y pues en esta placa en particular no se ve bien la zona pelúcida, pero sabemos que ya aquí ya está desarrollada. Vimos otra placa aquí. Entonces, aquí tenemos uno unilaminar, un folículo primario unilaminar. Vemos ese ovocito con su núcleo grande y prácticamente una capa de células cúbicas, células foliculares. Ya en este pues tenemos un folículo primario multilaminar donde sí podemos ver el ovocito primario siempre, y la zona pelúcida se ve muy marcada. Entonces fijémonos en toda esta capa muy rosada que se ve aquí. Luego tenemos las células de la granulosa, que son todas estas capas de células que se ven ahí, un epitelio cúbico estratificado. Más o menos por aquí estaría la membrana basal de esas células de la granulosa, y debajo tendríamos las tecas, que si nos fijamos, la teca interna tiene unas células más cúbicas porque tienen esa función más endocrina de producción de hormonas, y las de la teca externa pues ya serían células más alargadas porque son fibroblastos y células de músculo liso que vamos a tener por ahí. Bien, pasemos al siguiente estadio del desarrollo folicular, que es el folículo secundario, que también recibe el nombre de folículo antral o vesicular. Este folículo tiene la peculiaridad funcionalmente que ya depende, su desarrollo, su maduración, depende de los niveles de FSH. Entonces, entre más FSH hay, más maduración va a tener este folículo. Y va a ser un proceso, como siempre, gradual y bastante progresivo. Morfológicamente, lo más notorio es que van a aparecer las lagunas antrales, que son estos espacios que vemos aquí,
se pueden llenar de un líquido que va a ser el líquido folicular, que va a estar lleno principalmente de glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Vamos a ver algo también aquí, y es que estos lagunas antrales forman varios espacios, todavía no se fusionan. Vamos a ver que en el siguiente estadio ya se van a fusionar y van a formar un solo antro. Algo que también podemos llegar a ver aquí son unos espacios que se forman entre las células de la granulosa. Entonces, si nos fijamos aquí, hay un espacio en blanco. Ese espacio en blanco está lleno de lo que es glucógeno. Entonces, recordemos que el glucógeno no se tiñe con amatoxilina y eosina, entonces por eso se ve blanco. Y ese espacio pues va a recibir un nombre y va a ser cuerpo de Karl-Exner. Entonces, Karl-Exner es el nombre de estos espacios en blanco. Ya vamos a ver una que se ve mejor con la tinción de paz, que esa pues lo resalta porque tiene glucógeno. Bueno, ahora la otra cosa que nosotros vamos a ver aquí es que las tecas ya están bien desarrolladas. Entonces, fijémonos que todo esto son células de la granulosa. Todavía no está bien diferenciada esa granulosa, pero ya se empieza a partir, ya se empiezan a formar las lagunas antrales. Debajo de esto tenemos la teca. La teca interna con estas células más redonditas y la teca externa con estas células más alargadas, que son más fibroblastos. Igual tienen la misma función hormonal. Aquí si se fijan ya los fibroblastos como que se separan y esto es como ya el límite de la teca externa. Y el resto pues sería la teca interna. Entonces más o menos aquí termina ese folículo. Y pues siempre vemos el ovocito primario, que en este caso se ve más chiquito, pero es simplemente porque ya todo el folículo empezó a crecer, entonces el ovocito ya se quedó más chiquito. Esas son cosas que vemos en este estado. Bien, ahora hablemos del siguiente estadio de desarrollo folicular, que es el folículo de Graf o folículo maduro. Bueno, este folículo pues es el folículo secundario que ya maduró, ya creció, ya sus lagunas antrales se fusionaron, estas lagunas que veríamos aquí previamente, y formaron un solo antro folicular. Este antro folicular pues se llena de líquido folicular y nosotros vamos a ver también la presencia de que la granulosa ya se organiza en ciertas capas distintas, principalmente lo que sería el cúmulo óforo y la corona radiada. Que la corona radiada rodea directamente este ovocito y el cúmulo óforo pues lo sostiene y lo pega al folículo. También el resto de la granulosa se va a formar lo que es la granulosa mural, que si nos fijamos se vuelve más delgada a medida que el folículo se termina de desarrollar. ¿Por qué? Porque eventualmente esta granulosa se va a romper y por ahí pues va a salir el ovocito. Eso es lo que pasa durante el proceso de ovulación. Estas células de la granulosa empiezan a producir mayor cantidad de estrógenos por mayor estímulo de la FSH. Entonces, ese estímulo, pues la FSH estimula más estrógenos, llega a un punto en que hay tantos estrógenos y esto estimula un pico de LH. Y ese pico de LH hace de que se dé la ovulación, que se rompa esta granulosa, que salga por ahí el ovocito y que el resto de las células que quedan pues pasen por el proceso de luteinización y se forma el cuerpo lúteo, que vamos a ver más adelante. Este folículo Graf o folículo maduro puede crecer tanto que incluso es casi de igual tamaño el ovario. Va a formar en la superficie del ovario, entonces si esta es la superficie va a formar como una tumulación que va a llamarse estigma y que va a ser el sitio por donde se rompa y donde salga el ovocito. El crecimiento de este folículo depende de FSH hasta que se vuelve el folículo dominante. El folículo dominante, la característica que tiene es que entre todos los folículos secundarios y de Graf que tenga ese ovario, pues este va a ser el único que no dependa de FSH. Y este va a ser el que va a liberar el ovocito, entonces por lo tal es el que pasa por la ovulación. Justo antes de que se dé la ovulación, cuando se da ese pico de LH, ese ovocito que inicialmente era primario, reanuda su proceso de división y pasa a ser ovocito secundario. ¿Okay? Y
pues se vuelve a quedar arrestado en lo que es la metafase 2. Entonces ese es un proceso que se va a terminar hasta que el ovocito secundario, en este caso, sea fecundado, y ahí sí termina todo su proceso de maduración. Entonces esas son las cosas relevantes con el folículo de Graf o folículo maduro. ¿Cómo lo vamos a ver en las placas? Pues lo más característico es un solo antro unificado lleno de líquido folicular. Vamos a ver diferentes estructuras como la corona radiada, que es parte de la granulosa, solo que más diferenciada. El cúmulo ovóforo, que es algo muy notorio, que sostiene al ovocito en su lugar. Vemos igual muy desarrollada lo que es la zona pelúcida, se ve el ovocito muy claramente, y la granulosa mural. En este caso, este es un folículo que todavía está bastante temprano en su desarrollo, este que tenemos acá también, y pues eso es lo que hace que no se vea tan grande el antro. Idealmente el folículo de Graf es el que ya tiene el antro pues bastante grande y bastante desarrollado. Aquí pues tenemos lo mismo, el ovocito, la corona radiada, el cúmulo, que es toda esta estructura de aquí, la granulosa que está debajo, la granulosa mural, que es toda esta capa de aquí, y pues el antro, que en este caso vemos que es un solo espacio, está unificado, y esa es probablemente la característica más importante para diferenciarlo del folículo secundario, así nomás. Hay un poco como de discrepancia entre literatura de este folículo. Algunas pues le llaman folículo secundario, que ya maduró, folículo maduro, o folículo de Graf, y lo consideran como un folículo secundario que ya maduró. Y otras pues ya lo llaman directamente folículo terciario. Entonces es como para que tengan como esa idea, que no siempre se va a llamar igual. Y pues siempre vamos a ver las tecas que están aquí, que ya se ven mucho más desarrolladas y que forman esta estructura como circunferencial a el folículo. Forman como este círculo alrededor de él. Y vemos que están de hecho muy irrigadas. Vemos ese montón de luces rojas, son vasos sanguíneos. Porque claro, está produciendo bastante hormona, entonces es prácticamente una estructura endocrina, necesita estar muy bien irrigada. Bueno, aquí tenemos otra placa donde ya se ve mucho más claro el antro. Y algo que me llama la atención de esta placa es cómo podemos ver. Aquí estaría como la membrana basal. Entonces, más o menos aquí termina la granulosa. Vemos estas células de aquí que son parte de la teca interna, que se ven más claras y más redonditas. Vemos los núcleos bien claros. Y estas de acá, donde los núcleos ya se ven más alargados. Entonces aquí se ven como muy bien definidos lo que es la teca interna y la teca externa. Aquí se ven también, vemos que las células de la teca interna incluso se ven algo claras porque están llenas de lípidos. Recordemos que estas lo que producen son andrógenos. Y los andrógenos son hormonas esteroideas. Y los esteroideos, todo lo que es esteroides son lípidos, son derivados precisamente del colesterol. Las células de la granulosa pues siempre mantienen esta estructura cúbica estratificada, que es algo pues lo más relevante que vamos a ver al identificar. Y pues vemos la corona radial y el cúmulo ovóforo, claramente. Igual la zona pelúcida. Ahora pues vamos a ver, bueno, esta placa igual lo mismo. Vemos el antro, vemos la corona radiada, vemos el cúmulo ovóforo, la granulosa mural, la teca, tanto lo que es la teca interna como ya la más externa, que más o menos aquí se empieza a ver, la teca externa, que ya sabemos, la diferencia es que es más fibrosa, están como más separadas las capas entre sí. La siguiente estructura que vamos a ver aquí es el cuerpo lúteo. Entonces, el cuerpo lúteo pues, es lo que ocurre después de la ovulación. Todas esas células de la granulosa se van a luteinizar, y es que se vuelven así bastante hialinas, bastante grandes, y se llenan de lípidos porque empiezan a producir lo que sería la progesterona. Entonces la teca también se va a luteinizar y también produce progesterona y androstenediona, o sea, andrógenos, pero en menor cantidad. Quien más produce progesterona, va a ser prácticamente el 80% del cuerpo lúteo, va a ser las células de la granulosa, que nosotros las vamos a ver aquí. Son estas estructuras grandotas donde ni siquiera se diferencia una célula de otra. El cuerpo lúteo recién formado es muy grande, puede abarcar la mayor
parte del ovario. Y recordemos que pasa por un proceso. Primero es el cuerpo hemorrágico, luego el cuerpo lúteo como tal, luego puede involucionar y formar el cuerpo albicans, o si hay un embarazo, pues va a seguir y va a formar el cuerpo lúteo del embarazo. Y recordemos, el cuerpo lúteo lo que produce es progesterona. Ya aquí estamos en la segunda mitad del ciclo menstrual. Y aquí tenemos una imagen que nos muestra el tamaño que tiene ese cuerpo lúteo. Vemos que lúteo, recordemos que significa amarillo. Y aquí vemos precisamente la razón por la que se llama así. Es muy amarillo. Aquí está el espacio que era antes el antro folicular, y todo esto es lo que se convirtió, la granulosa luteinizada. Y si no lo comparamos, es prácticamente ¿qué? El 75% de todo el diámetro del ovario. Y en este ovario en particular vemos también un cuerpo albicans, que si se fijan son blancos porque son cicatrices, son fibrosis, y son mucho más pequeños porque ya han involucionado. Entonces, eso es en cuanto al cuerpo lúteo. Aquí tenemos otra placa donde podemos ver ese tamaño muy grande. Todo esto es el cuerpo lúteo. Y se alcanzan a ver en esta placa muchos folículos primordiales. En esta zona de acá, recordemos, son subcapsulares, o sea, son bien periféricos, están bien cerca de la cápsula, son la parte más periférica de la corteza. Vemos algunos folículos primarios aquí, multilaminares, ya bastante desarrollados. Vemos un folículo de Graf, donde se logra ver muy bien el antro. Se ve incluso el cúmulo óforo, algo deshecho, pero se ve la corona radiada y el ovocito, que van a estar ahí. Y claro, la granulosa mural. Aquí tenemos un fragmento de otro folículo de Graf, aquí tenemos otro fragmento. Claro, recordemos de que según el corte nosotros vamos a ver piezas o partes de los folículos completos. Y pues algo interesante es que entre más al centro estamos, esos folículos van madurando más. Los más inmaduros son los más periféricos, como en el caso de estos folículos primordiales que vemos aquí en la periferia. Y pues aquí podemos ver el diámetro del cuerpo lúteo es por lo menos de unos 2/3 del diámetro de todo el ovario. Aquí tenemos uno de un cuerpo lúteo recién formado que todavía está ahí como entre cuerpo hemorrágico, cuerpo lúteo. Vemos toda esta estructura aquí que está llena de sangre y las células de la granulosa que aún se empiezan a utilizar. Vemos el tamaño, si esto es todo el ovario, igual, es por lo menos 2/3 del tamaño del ovario y es muy grande. Y eso es pues una característica interesante del cuerpo lúteo. Ahora, ya saliendo del ovario, vamos a pasar a ver lo que son las trompas uterinas o las trompas de falopio. Estas pues ya son bastante más simples. Macroscópicamente van a tener varias partes. Lo que serían las fimbrias, que son esta región de aquí, que ayudan a captar al ovocito que acaba de ser ovulado. El infundíbulo, que es esta región inicial. Luego pasa a la ampolla. En la ampolla es donde ocurre principalmente lo que es la fertilización. Entonces aquí va a ocurrir la fecundación. Y luego tenemos el istmo. Y también va a tener una región intramural, que va a ser parte como tal de la pared del útero. Histológicamente pues tiene 3 capas, una serosa, una muscular y una mucosa. La serosa pues va a ser la capa más externa, es simplemente un mesotelio, o sea un tejido, un epitelio plano simple con un tejido conectivo laxo areolar subyacente. Vamos a tener una capa muscular, bueno, 2 capas musculares, una capa muscular que se subdivide en una circular interna y longitudinal externa, aunque realmente no se ven tan bien en las placas, pero va a ser todo este grosor de aquí. Y luego tenemos la mucosa, que la mucosa es lo más característico porque, bueno, va a ser un epitelio cilíndrico simple, con su lámina propia, que es un tejido conectivo denso, y que va a tener muchos pliegues, que eso es lo más notorio. Estos pliegues pues van a dividir mucho la luz de la trompa uterina. Y si se fijan aquí, algo característico es que estos pliegues no se fusionan. En otros órganos como la vesícula seminal hay pliegues que se fusionan. Aquí no. La luz siempre es la misma. Nosotros podríamos hacer un recorrido de aquí y podríamos llegar a la luz fácilmente porque no hay una fusión de los pliegues. Eso es algo muy característico. Las células como tal que vamos a tener en ese epitelio pues son de 2 tipos, células ciliadas y células en tachuela o no ciliadas, que van a producir secreciones que nutren el óvulo que va pasando por ahí.
Algo importante aquí es que este epitelio va a sufrir cambios cíclicos con el ciclo menstrual. Entonces van a haber momentos donde se hipertrofian estas células, se vuelven más altas incluso, y van a haber más células ciliadas cuando haya más presencia de estrógenos, más células en tachuela cuando haya más presencia de progesterona. Vamos a ver que esa relación cambia y es variable. Pero sí, lo más notorio son los pliegues. La luz se mantiene permeable y lo que vemos es como un laberinto totalmente, muy ramificado. Y aquí tenemos pues otra placa donde igual se logran ver esos pliegues bastante desarrollados. En esta de aquí pues tenemos que con la tinción se ven muy marcados, pero las mismas características. Muchos pliegues de la mucosa, una capa muscular que por ahí anda y luego la serosa, que es la parte más externa como tal. Ahora pues pasemos a hablar un poco del útero. Bien, entonces el útero pues va a tener tres capas, que son el perimetrio, que es una serosa, parte adventicia, el miometrio, que este va a ser un músculo liso que tiene tres capas que histológicamente están más definidas, es más funcionalmente que trabajan como un sinsitio, y luego vamos a tener el endometrio. El endometrio pues va a estar revestido por un epitelio cilíndrico simple como el que vemos aquí, que va a sufrir también cambios cíclicos, va a poseer glándulas que son tubulares simples y también presentan cambios cíclicos. El miometrio vamos a ver de que tiene un estrato vascular porque está muy vascularizado, ¿ok? Y es simplemente una capa llena de vasos sanguíneos. Del miometrio estos vasos sanguíneos pues van a dar ramas. Vamos a tener unas que son las arterias rectas que luego van a irrigar la parte más basal del endometrio, que es esta de aquí. Estas arterias rectas dan unas ramas que son las arterias helicoidales que irrigan una parte del miometrio que vamos a llamar la capa funcional, que es esta de aquí. Entonces aquí las vemos divididas. La capa funcional pues es la que va a sufrir cambios y la que se va a eliminar durante el ciclo menstrual. La capa basal pues perdura y sirve para regenerar esa capa funcional que va a estar cambiando. Vamos a ver que en la capa funcional pues es donde se alojan las glándulas y donde vamos a ver cambios. Vamos a ver tres estadios. Un estadio proliferativo donde las glándulas son primordialmente tubulares rectas. Y vamos a ver que van a tener unas luces regulares y lo que vamos a ver en las placas pues van a ser unas glándulas con esta apariencia, más o menos así. El secretor pues tiene unas glándulas tortuosas donde aquí las glándulas se empiezan a llenar de glucógeno y contenido de secreción porque pues ya estamos en la segunda mitad del ciclo menstrual y idealmente se está preparando aquí para la implantación del blastocisto. Entonces se van a ver más o menos así esas glándulas tortuosas. Y en el estado menstrual, pues vamos a ver la presencia de sangre. ¿Qué pasa en el estado menstrual? Hay disminución de estrógenos y progesterona. Para mencionar que en el proliferativo, pues predominan los estrógenos, secretor predomina la progesterona. En el menstrual disminuyen estos dos. Hay una isquemia, o sea que se corta la circulación en toda la capa funcional y esta se empieza a desprender. Y en lo que se desprende pues se rompen vasos sanguíneos y se elimina sangre y es lo que causa el sangrado de la menstruación. Sin embargo, la capa basal pues se mantiene ahí, resiste y empieza a regenerar cuando empieza el nuevo ciclo menstrual y empieza otra vez el estadio proliferativo. Entonces aquí tenemos las placas. La verdad es que son bastante simples de identificar. Principalmente en las proliferativas, recordemos, son glándulas rectas. Aquí las vemos, son luces bastante pequeñas y bastante regulares. Entonces son formas así como ovaladas y bastante simples. Ya en la fase secretora, pues este endometrio tiene glándulas tortuosas, bastante irregulares, están llenas de contenidos de secreciones, algunas sí, algunas no, son mucho más abundantes y de hecho el epitelio se aplana. Si se fijan aquí, se vuelve mucho más plano que aquí, precisamente porque empieza a secretar. El espacio en general se vuelve edematoso, o sea que se vuelve bastante irregular, se llena de líquido. Y las células estromales, o sea, el tejido conectivo subyacente, se vuelve bastante claro. Entonces, fíjense aquí. ¿Por qué? Porque se llena de glucógeno. Y ese proceso se le llama desidualización. Estas células se preparan para la implantación del blastocisto, entonces se preparan con nutrientes
para un posible embarazo. Si nos fijamos aquí debajo de este endometrio, pues tenemos músculo liso que forma parte del miometrio. Y si se fijan, son todos estos haces que van en direcciones como bien extrañas, ¿verdad? Porque realmente estas capas están mal definidas. Aquí también se alcanza a ver el miometrio. Ya en el estado menstrual, ese endometrio pues empieza a descamar y a romper, que es lo que vemos aquí. Miremos cómo se empieza a romper. Esto no es un artefacto, es simplemente que se rompe y se va a llenar de sangre. Entonces eso se va a ver en las placas. Sangre y un epitelio roto, cortado, bastante feo. Un endometrio en general. El miometrio, si se fijan, está conservado, porque claro, no se elimina durante la menstruación, al menos no debería. ¿Ok? Entonces eso es en cuanto al endometrio y en cuanto al útero. El cérvix pues es una región del endometrio que conecta con la vagina. Se ve de manera en especial porque tiene algunas características histológicas especiales. Se va a dividir en dos partes, un ectocérvix y un endocérvix. El ectocérvix es la parte del lado de la vagina y el endocérvix es la parte que está del lado del útero. En el ectocérvix tenemos un epitelio plano estratificado no queratinizado, como vamos a ver en la vagina, y en el endocérvix un epitelio cilíndrico simple. Entonces aquí lo vemos. Fijémonos aquí cómo está ese epitelio. Es solo cilíndrico simple. Entonces estamos viendo el endocérvix. Aquí pues ya agarra esa forma de epitelio plano estratificado no queratinizado y es el exocérvix. Hay una zona en medio que se llama la zona de transformación, zona de transición, que es donde ese epitelio cambia. Y es muy relevante porque aquí es donde se extraen las muestras para citología cervical. Debajo del cérvix, pues nosotros encontramos glándulas, que son glándulas mucosas que secretan un moco que puede obstruir o permitir el paso de espermatozoides a través del agujero cervical, del nodo cervical. Y eso pues tiene cambios cíclicos también con el ciclo menstrual y va a regular como tal el paso del espermatozoide a través del cérvix. Cuando esas glándulas cervicales mucosas se obstruyen, se van a llenar de secreción y van a formar lo que son los quistes de Naboth, que son relativamente benignos, pero pueden crecer mucho y generar compresión si son demasiado grandes. Son bastante comunes, así que tampoco son nada realmente anormal. Entonces vemos en estas placas de aquí, igual aquí tenemos las glándulas mucosas que como no están obstruidas, no vemos producto de secreción, no podemos llamarlos quistes de Naboth. Vemos una zona con un epitelio plano estratificado no queratinizado y vemos una zona con un epitelio muy delgado que sería el endo y el ecto o exocérvix. Y pues, ¿por qué se toma de aquí la citología cervical? Pues porque precisamente aquí es donde infecta el BPH. El BPH para infectar necesita llegar a la zona basal del epitelio escamoso o del epitelio plano estratificado no queratinizado. Y como en esta zona hay una transición, aquí es donde entra más fácil a la zona basal. Y ahí es donde se empieza a replicar y ahí es donde nace el cáncer de cervix. Y ahí es donde se hace la prueba de Papá Nicolau, donde se observan las células epiteliales y se buscan células que sean normalmente superficiales, o sea, que son células que ya son de estos estratos de aquí. Si encontramos células de los estratos más basales, pues puede significar de que hay una proliferación excesiva y ahí no tenemos las neoplasias intraepiteliales cervicales o las famosas NIC. En una placa más a detalle, pues veríamos algo así. Fijémonos aquí cómo se logra ver muy bien el epitelio cilíndrico simple del endocérvix y aquí el estratificado del exocérvix. Y toda esta zona en medio, donde el epitelio plano estratificado en lo queratinizado se va adelgazando, sería la zona de transición o de transformación. Y debajo las glándulas mucosas cervicales. Y esas son las cosas como más relevantes del cérvix. Luego de eso, pues pasamos a ver la vagina. La vagina pues se va a caracterizar porque está revestida, bueno, tiene tres capas, una mucosa, una muscular y una adventicia.
La mucosa pues va a estar compuesta por un epitelio plano estratificado no queratinizado, su lámina propia que tiene muchos vasos sanguíneos, principalmente venas, que también pueden actuar como un tejido eréctil, y una capa muscular que tiene una leve combinación de músculo liso y músculo estriado, que sería más o menos por acá, aquí debajo, y una adventicia que casi nunca se ven las placas porque es bastante gruesa en sí la pared de la vagina. Este epitelio plano estratificado queratinizado de la mucosa es el más relevante porque tiene un citoplasma claro, y eso es porque está lleno de glucógeno. Entonces, si se fijan aquí, se logran ver los núcleos incluso, pero se logran ver que las células son bastante claras. ¿Por qué tienen glucógeno estas células? Bueno, porque aquí en la superficie viven un montón de bacterias que van a estar aquí colonizando y que se llaman los lactobacilos. Los lactobacilos pues necesitan mucho glucógeno para supervivencia y ayudan a mantener el pH de la vagina relativamente ácido, aproximadamente en 4. Si estos lactobacillus disminuyen en su cantidad o hay una alteración de la microbiota a este nivel, pues es una predisposición para infecciones y diferentes tipos de anomalías. Entonces por eso se debe mantener el pH ahí muy... El control del pH ahí es muy estricto, ¿ok? ¿Por qué es importante identificar estas cosas en la vagina? Porque en el duodeno tenemos un epitelio plano estratificado no queratinizado bastante parecido, solo que aquí las células en el esófago, este epitelio plano estratificado no queratinizado, las células no se miran claras, no están llenas de glucógeno, y ahí vamos a ver lo que es la presencia de glándulas, que van a estar en la submucosa. En la vagina no hay submucosa, solo hay láminas propias. Entonces eso es algo interesante que podemos recordar. Bien, ahora hablemos de la histología de la glándula mamaria. Entonces, algo que tenemos que mencionar un poco, hablando de la estructura de la glándula mamaria, es que morfológicamente es una glándula sudorípara apócrina que ha sido modificada mucho y tiene secreciones y estructura en particular, principalmente porque responde a ciertas hormonas. La morfología de la glándula como tal es túbulo-alveolar compuesta. Aquí se destaca el término alveolo porque aquí es como donde más sentido tiene, ya lo vamos a ver. Y va a tener también una unidad morfofuncional que se llama unidad lobular de conducto terminal y se abrevia ULST, pero tienen que saberse el nombre completo, claro. La unidad lobular de conducto terminal es la parte que como tal secreta de manera inicial la leche y es lo que llamamos de manera simple como los lobulíos. Entonces, estos van a estar compuestos por varias cosas. Primero, nosotros aquí vamos a ver esa estructura, vamos a ver los lobulíos aquí. Cada una de estas vainitas de aquí son los lobulíos. Esos lobulíos, si nosotros los partiéramos, vamos a ver algo así. Dentro de ellos están los alvéolos, que son todas estas estructuras aquí que parecen como uvas, entonces como un racimo de uvas. Todos esos alvéolos van a drenar en un conducto, ¿ok? Y esa parte va a ser el conducto intralobular, porque está dentro de ese lobulillo y lo saca hacia afuera. Esos alvéolos van a estar rodeados por un tejido conectivo, entonces como que tomamos un tejido conectivo que esté rodeando todos estos alvéolos y que mantenga todo pegado dentro del lobulillo, que se va a llamar el tejido conectivo intralobular o también llamado estroma intralobular. Entonces este es importante porque es capaz de cambiar, es sensible a hormonas. Ya vamos a hablar de cuáles hormonas. Entonces todo esto conforma como tal la unidad lobular del conducto terminal. El tejido conectivo intralobular, que ya vimos que está pegando todos los alvéolos. Los conductos terminales, que como tal son los mismos alvéolos, solo que se llaman así porque recordemos que la glándula mamaria no siempre está totalmente desarrollada. Realmente solo se madura solo termina su desarrollo cuando hay lactancia. Entonces, y si no hay estímulo hormonal, esos conductos permanecen así, cerrados, como un conducto ciego. Si hay estímulo hormonal, se dilatan y forman como tal los alvéolos.
¿Por qué se distinguen de los acinos? Porque en los acinos las células tenían una forma como piramidal y eran las que formaban esa aparente dilatación. En este caso los conductos terminales solo es que se dilata la luz, pero las células siguen siendo células cúbicas. Esa es una diferencia más técnica, pero es interesante mencionarlo. También van a estar los conductos intralobularios que recogen toda la leche que producen esos conductos terminales de ese lobulillo. Esto como tal forma la unidad morfofuncional de la glándula. Pero no es el único tejido que vamos a ver. Entre cada uno de estos lobulillos vamos a encontrar también un tejido conectivo, que es el tejido conectivo interlobular. Histológicamente se diferencia el intralobular porque este va a ser un tejido conectivo denso, mientras que el intralobular es un tejido conectivo laxo. Y si tomáramos esta imagen que tenemos aquí, cada una de estas figuras sería un lobulillo con sus acinos dentro, con sus alvéolos dentro, o sea, con sus conductos terminales dentro. Sale un conducto intralobular y eso va a conectarse y va a formar otros conductos, que ya vamos a hablar de eso. Rodeando estos lobulillos estaría el estroma o tejido conectivo interlobular, que este sería denso y este sería laxo. Y esa sería su diferencia histológica. Ya vamos a verlo aplicado en una placa. Estos van a ir drenando y van a formar un conducto que se va a llamar conducto galactóforo. Y este conducto galactóforo va a sacar la leche hacia un seno galactóforo, que es una dilatación de ese conducto, que está bien aproximado al pezón. Y luego eso va a drenar en el pezón. Va a salir hacia afuera. Estos alvéolos van a estar revestidos en su parte más basal, entonces digamos que aquí tenemos un alvéolo por células que son células mioepiteliales. Son células epiteliales con, básicamente filamentos contráctiles y eso les va a permitir de alguna manera exprimir y eyectar como tal la leche. Rodeando el pezón vamos a tener un montón de glándulas, y eso es visible en hombres y mujeres, que se van a llamar las glándulas de Montgomery. Y son un tipo de glándulas mamarias modificadas, que al final son glándulas sebáceas y que tienen secreciones con funciones antimicrobianas y que pues tienen lógica. Vamos a tener un lactante que está aquí succionando el pezón, entonces por eso hay una función antimicrobiana en esas glándulas. Entonces eso es en cuanto a la estructura en general. Ahora, funcionalmente vamos a ver que la glándula mamaria es sensible a estímulos hormonales. Los principales son 4 hormonas. Primero, los estrógenos, que son responsables de la mamogénesis, que es el desarrollo prácticamente puberal que sufren las glándulas mamarias. Entonces, el crecimiento que es propio de la mujer, que pues, son estrógenos, son las hormonas sexuales femeninas, pero si bien se desarrollan, no empiezan a producir leche. La prolactina y el lactógeno placentario humano, también llamado somatomamotropina coriónica humana, van a ser las hormonas que como tal estimulan la lactogénesis y la galactopoiesis. Que la lactogénesis va a ser el proceso en el cual inicia la producción de la leche. La galactopoiesis es el proceso por el cual se mantiene y perdura la producción de la leche durante el embarazo y posteriormente la lactancia. Vamos a tener otra hormona que es la oxitocina, que promueve la galactosinesis, que es en sí la salida de la leche. Esta pues depende de la succión. Entonces la succión desencadena un reflejo nervioso en el cual se contraen las células mioepiteliales, se libera oxitocina, se contraen las células mioepiteliales y sale la leche como tal. Y la progesterona inhibe la secreción durante el embarazo. Entonces por eso las mujeres pueden desarrollar todo este proceso de lactogénesis y galactopoiesis sin necesidad de que esté secretando hasta que nazca el bebé y ya pueda dar de mamar. Entonces hay más hormonas involucradas, ya vamos a mencionar algunas, pero estas son las principales y los principales procesos que estas regulan. La glándula mamaria, como responde a hormonas, también va a tener diferentes estadios de desarrollo. La glándula en reposo, la glándula en embarazo y la glándula durante la lactancia. Van a ser histológicamente diferentes. Vamos a ver primero la glándula en reposo porque es como la parte más basal de donde nos vamos a tomar para ver los demás. Entonces, recapitulando un poco, tenemos conductos, esos conductos drenan lobulillos y dentro de cada lobulillo tenemos lo que son alvéolos. Entonces digamos que están los alvéolos aquí.
va a haber un tejido conectivo que es intralobular y va a haber un tejido conectivo que es extralobular. El intra es un tejido conectivo laxo y el extra es un tejido conectivo denso. ¿Cómo lo vamos a ver en las placas? Pues aquí, por ejemplo, tenemos lo que es un lobulío o una unidad lobular del conducto terminal. ¿Cuáles eran sus componentes? Pues primero tenemos al estroma intralobular, que es este tejido conectivo que se ve claro, se ve más laxo. Segundo son los conductos, que como tal, esos conductivos terminales, si se fijan, las luces se ven bastante cerradas y se ven bastante chiquitos, precisamente porque esta es una glándula en reposo, entonces las luces se mantienen cerradas, no hay secreción de leche. Y hay una luz que es un poco más grande y más irregular, que suele ser la luz del conducto. Y aquí tenemos otra luz de conducto, por ejemplo. Entonces este es el conducto intralobular, que saca la leche de este lobulío como tal. Y ahí vemos los componentes de la unidad morfofuncional del órgano. De ahí tenemos todo lo que sería este sería el tercero, el componente de tejido conectivo denso, que es el tejido conectivo extralobular o el tejido conectivo interlobular o el estroma interlobular, que si se fijan es un tejido conectivo mucho más denso. Hay presencia de tejido adiposo y eso es importante porque es el que le da el tamaño mayor a la mama, es lo que principalmente da ese tamaño. Y pues vemos aquí diferentes lobulillos donde se ven todas las mismas estructuras. ¿Qué es lo más propio de una glándula mamaria en reposo? Pues el tejido conectivo interlobular es lo más abundante. Si se fijan, aquí todo esto es tejido conectivo denso interlobular, incluye el tejido adiposo aquí también. Los acinos como tal, o los alvéolos o los conductos terminales están poco desarrollados, son luces chiquitas, son pocos relativamente. Fijémonos acá, por ejemplo, este lobulillo está chiquito, es poco lo que está desarrollado. Y el tejido conectivo intralobular es abundante, precisamente porque como esos acinos están poco desarrollados, hay más tejido conectivo que acinos o que alvéolos. Luego seguimos al siguiente estadio, que es la glándula mamaria en el embarazo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Los lobulillos son más abundantes, entonces si se fijan, hay muchos más lobulillos en relación al anterior. Y algo que vale mencionar es que la glándula se desarrolla de una manera prácticamente dispareja. Entonces algunas partes van a verse más desarrolladas, algunas más similares en reposo. Lo más característico es que se vean muchos lobulillos en diferentes estadios de desarrollo, pero muchos. Precisamente porque el embarazo dura 9 meses, entonces el crecimiento es progresivo. Y eso es lo que vamos a ver. Los acinos se ven más desarrollados pero de manera progresiva. En este lobulillo que tenemos aquí, vemos que los acinos son mucho más abundantes. Si bien las luces siguen siendo pequeñas, significa que viene iniciando, pero vemos que son mucho más abundantes que en el anterior. El tejido conectivo denso intralobular es menos abundante y el intralobular sigue siendo abundante porque la glándula todavía no está lactando. No hay una secreción permanente como tal. Ya de ahí pasamos al tercer estadio, que es la glándula mamaria en la lactancia. Aquí los acinos se ven muy desarrollados y dilatados, precisamente porque ya tienen secreciones. Entonces, si se fijan aquí, todos estos acinos, las luces ya se ven más amplias. Si bien las células siempre se ven algo gruesas, casi todos tienen el mismo ancho. El tejido conectivo intralobular aquí casi no se ve, precisamente porque está comprimido por todos esos acinos que ya tienen leche. Entonces, si nos fijamos aquí, hay un contenido de secreción y es la misma leche. Entonces, eso es importante de notar en la glándula mamaria ya en lactancia. Idealmente, nosotros vamos a ver que la glándula mamaria en lactancia está súper llena de leche, pero recordemos que hay una histología variable y que igual es un proceso progresivo que no siempre se va a ver igual. Vemos que aquí también los conductos se ven más desarrollados. Miremos el tamaño y comparémoslo con el conducto del reposo, que es mucho más pequeño. Y vemos que tiene producto de secreción, o sea que ya hay leche secretándose. Podemos asegurar que esta glándula mamaria está en lactancia. Eso es de lo más característico, que estos acinos todos se ven como redonditos y dilatados. En los anteriores todavía se miraban muchos acinos colapsados, entonces eso es como muy característico. Se ve como una esponja.
Y aquí tenemos otras imágenes un poco más claras, donde si se fijan aquí, todos los alvéolos están totalmente dilatados, totalmente llenos de leche. De hecho, tiene una apariencia similar incluso a la de los folículos tiroideos, porque hay muchas piscinitas llenas de líquido. Claro que estas no son tan regulares como los folículos tiroideos. Aquí tenemos otra, y si se fijan, aquí se logra ver bastante la leche materna como tal, el producto de secreción. El tejido conectivo denso queda prácticamente aplastado, el interlobular, y el tejido conectivo intralobular tampoco se mira porque queda comprimido dentro de todos esos alvéolos llenos de leche. Y aquí tenemos otra donde también se logra ver bastante eosinófilo lo que es el producto de secreción, o sea, la leche. Entonces, esos son los 3 estadios. Hay un cuarto estadio, podríamos mencionar, que es la glándula trófica. Entonces ya aquí estamos hablando de mujeres posmenopáusicas que ya pasaron muchos años y la glándula se empieza a atrofiar. Vemos que aquí es como una glándula en reposo, solo que los lobulillos son mucho más escasos y mucho más distanciados entre sí. El tejido conectivo denso es mucho más denso, incluso se logra ver que el tejido adiposo es escaso y se ve como irregular, precisamente porque ya está en una atrofia. Aquí tenemos otra comparación, otra vez vemos que la glándula en reposo, pues los lobulillos, las luces están como cerradas todavía. Esta es una glándula en embarazo, pero en un embarazo bastante tardío, ya se parece bastante a la de lactancia. Vemos las luces dilatadas y en algunas un cierto nivel de producto de secreción, pero todavía el tejido conectivo denso está presente, no está tan colapsado. Ya en esta lactancia vemos que esta sí se parece mucho a la tiroides porque tiene ese montón de alvéolos llenos totalmente de leche y los conductos, que son mucho más grandes, llenos de secreciones. Y aquí pues algo que quiero mencionarles es cómo se secreta en sí la leche. Entonces la leche tiene varios componentes. Tiene componentes lipídicos, tiene componentes proteicos, tiene también componentes de electrolitos, de agua, pero nos vamos a enfocar en estos dos. Los lípidos se secretan de manera apócrina, o sea que se elimina un pedazo de la membrana, y los proteicos se secretan de manera merócrina, que es lo que vemos aquí. Los lípidos se ven como estas burbujitas que salen de las células y las proteínas se ven como estas que solo se liberan hacia la luz, porque es una secreción merócrina. Aquí lo tenemos en otra imagen. Fíjense en los lípidos, se ven incluso como vacuolas dentro de las células que están saliendo, porque es una secreción apócrina, se llama un pedacito en la membrana. La secreción proteica merócrina solo se ven como puntitos que van saliendo solitos, porque son merócrinos. Y vemos que no son las únicas vías por las que se secreta la leche. Hay una vía paracelular por donde pasan los iones, por donde pasa el agua. Hay un transporte transcelular a través de las células donde se secreta sal y también agua. Hay procesos de exocitosis y endocitosis que se relacionan con la secreción de proteínas principalmente. Y también pues la vía lipídica que ya mencionamos anteriormente, donde los lípidos se secretan de manera apócrina. Las hormonas que regulan la lactancia y afectan a la glándula mamaria, pues igual, se resumen en 4 tipos. Las mamogénicas, que promueven la proliferación celular, por ejemplo, durante la pubertad o durante los cambios cíclicos del ciclo menstrual. Las lactogénicas, que promueven que se produzca leche. Las galactocinéticas, que hacen que se mueva la leche, o sea, que se eyecte. Y las galactopoiéticas, que hacen que la leche pues se mantenga produciendo durante la lactancia. Entonces, en mamogénicas tenemos los estrógenos y un montón de factores de crecimiento, incluidos la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Hay algunas otras hormonas que tienen un factor menor ahí y vemos que el crecimiento depende como de dos lados. Por una parte, crecimiento de los lóbulo alveolar, que es cuando los lobulillos se multiplican. Entonces tenemos de un lobulillo pasamos a tener 2, 3, 4. Y el crecimiento ductal, que es cuando crecen como tal los conductos. Entonces estos se pueden empezar a ramificar y ahí van a salir más alvéolos. Es un proceso relativamente complementario, así que ocurren todos al mismo tiempo. Y vemos que los estrógenos, hormonas de crecimiento, tienen mucho que ver, incluso el cortisol. Lactogénesis
principalmente la prolactina y la somatomamotropina con el humano. Hay otros que también tienen que ver en que entre ellas la hormona tiroidea, que es relevante porque el hipertiroidismo es bastante común en las mujeres, y las galactocinéticas que eyectan como tal la leche, que la principal que tenemos es la oxitocina. Ahora, ¿cómo se eyecta la leche? Bueno, viene el bebé y genera la succión. La succión hace que se libere se libere dopamina a nivel del núcleo 4, a nivel del hipotálamo. Entonces, esta dopamina pues va a inhibirse una vez que inicie ese proceso de succión, y eso pues va a actuar sobre las células de la hipófisis, principalmente las lactotropas, y esas células lactotropas pues van a liberar lo que es prolactina. La prolactina llega a la glándula mamaria y estimula la producción de la leche. Ahora, aquí vimos cómo la succión promueve la lactogénesis, pero también a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular, que recordamos que eran los mismos que producían ADH y oxitocina, pues va a liberarse un estímulo a nivel de hipófisis posterior, en la cual se libera oxitocina desde los axones aquí de estas neuronas magnocelulares. Entonces se libera oxitocina, hay contracción de las células mioepiteliales y hay galactocinesis, se eyecta la leche. Vemos que es un proceso complementario y es un proceso reflejo. Y ahora solo unas placas extras para hablar de la histología de la mama. Vemos aquí una placa de pezón. Vemos el conducto que se ve muy grande, que lógicamente es el conducto más grande de toda esta glándula mamaria. Vemos que aquí están todos los alvéolos dilatados, llenos de leche. Y vemos que aquí hay unos que se ven como más marcadamente dilatados que estos de aquí. Es porque aquí estamos viendo un seno galactóforo. Recordemos que son las dilataciones de los conductos galactóforos ya para salir del pezón. Las glándulas de Montgomery, que les mencioné anteriormente, pues van a ser estas glándulas sebáceas y que están justo debajo de la areola. Y bien, ya con esto pues podemos dar por terminado este repaso y pues en sí del aparato reproductor femenino. Muchas gracias por su atención y estudien mucho.